Perfumify. Bienvenidos a un nuevo video en Perfumify. Cada año, el mundo de la perfumería dirige su mirada hacia un evento masivo, democrático y revelador: los premios de la comunidad Fragrantica. Si el cine tiene los Oscar, la perfumería tiene a Fragrantica. Pero, ¿qué hace que estos premios sean tan especiales? A diferencia de otros galardones otorgados por un jurado cerrado de expertos o marcas que pagan publicidad, aquí quienes mandan son ustedes, los usuarios. Millones de entusiastas, coleccionistas y amantes del aroma de todo el planeta emiten su voto. No hay marketing que valga si el jugo no es bueno. Es la voz del pueblo eligiendo lo que realmente funciona, lo que perdura y lo que emociona. Este año, la categoría reina, la más disputada y polémica, es sin duda la mejor fragancia de hombre de todos los tiempos. No estamos hablando solo de los lanzamientos de este año, sino de esas obras maestras que han superado la prueba del tiempo y siguieron siendo los reyes indiscutibles hasta 2025, y que posiblemente lo sigan siendo aún en este 2026. Hoy, en Perfumify, vamos a desglosar el Top 10 definitivo. Analizaremos por qué están ahí, qué historia cuentan y, lo más importante, a qué huelen estas leyendas. Pero antes de revelar el puesto número 10, si te apasiona oler bien y quieres entender lo que usas, te invito a suscribirte ahora mismo al canal. Aquí en Perfumify no solo hablamos de olores, hablamos de estilo y personalidad. Activa la campana porque este año traemos contenido que tu nariz agradecerá. ¿Listos para el conteo? ¡Empecemos! En el puesto número 10, resistiendo el paso de las décadas con una elegancia estoica, L'Eau d'Issei Pour Homme, de Issei Miyake. Lanzada originalmente en 1994 y creada por el maestro perfumista Jacques Cavalier, esta fragancia definió lo que significa ser atemporal. En una época donde reinaban los aromas pesados, Issei Miyake propuso la pureza del agua. Su nota estrella es el yuzu, un cítrico japonés complejo, amargo y vibrante que se mezcla con notas de limón, bergamota y estragón en la salida. Pero no te confundas, no es un cítrico simple. Su corazón especiado de nuez moscada y nenúfar le da una sofisticación única, descansando sobre una base de vetiver, tabaco y maderas. Es la fragancia perfecta para el uso diario, la oficina o días de calor extremo. Transmite limpieza, profesionalismo y serenidad. Estar en el Top 10 en 2025 demuestra que la elegancia minimalista nunca muere. Subimos al puesto número 9 con una fragancia que es sinónimo de clase nocturna: Prada L'Homme Intense. La casa italiana Prada, bajo la nariz de Daniela Andrier, tomó el ADN limpio de su línea L'Homme y lo llevó al lado oscuro. Lanzada en 2017, esta fragancia es una oda al iris, pero no un iris jabonoso, sino uno cremoso y opulento. Aquí el iris se encuentra con la haba tonka y el ámbar, creando una textura casi palpable, densa y ligeramente dulce, con un fondo de cuero y pachulí que le aporta masculinidad y misterio. Es la fragancia perfecta para climas fríos, citas románticas o eventos formales donde quieres proyectar una imagen de hombre pulcro, misterioso y decidido. Su duración es notable y su estela, aunque educada, se hace notar. Una joya moderna que se niega a salir del ranking. En el puesto número 8 tenemos a un gigante moderno de la perfumería azul, Eau de Parfum de Yves Saint Laurent. Desde su lanzamiento en 2018, creada por el legendario Dominique Ropion, esta fragancia corrigió todo lo que la versión Eau de Toilette original había dejado a medias. Se ha convertido en el caballo de batalla de millones de hombres.
Su apertura es inconfundible. Una explosión de manzana verde crujiente combinada con un jengibre picante y bergamota. Es energizante. Pero su magia reside en el corazón aromático de salvia y bayas de enebro, que le dan ese carácter fougère moderno, limpio y cortante. El fondo de madera de ámbar y haba tonka le otorga la fuerza para durar todo el día. Es la navaja suiza de la perfumería. Sirve para el gimnasio, la oficina, una fiesta o una cita. Es versátil, proyecta mucho y gusta a todo el mundo. Un merecido octavo lugar para el rey de la versatilidad moderna. Llegamos al puesto número 7 con una leyenda, a menudo llamada el unicornio, por lo difícil que ha sido de conseguir en ciertos momentos. Dior Homme Parfum. Esta es la concentración más densa y rica de la línea Dior Homme. Creada por François de Machy en 2014, esta fragancia no es para niños, es perfumería de alto nivel comercial. Aquí el protagonista es un iris toscano de calidad suprema, pero tratado con un carácter oscuro y animálico gracias a una nota de cuero muy realista y un acorde de madera de oud y sándalo. Es densa, cerosa, casi como un lápiz labial antiguo mezclado con una chaqueta de cuero de lujo. Su rendimiento es modo bestia. Una fragancia para invierno, para vestir de traje o chaqueta de cuero, para ocasiones donde quieres imponer respeto y autoridad. No es una compra a ciegas, es una declaración de intenciones. En el puesto número 6, la fragancia que redefinió una franquicia superventas. Sauvage Elixir de Dior. Cuando todos pensaban que la línea Sauvage no podía ofrecer nada nuevo más allá del Ambroxan, en 2021 François de Machy sacó este elixir y cayó bocas. Se alejó de la frescura metálica del original para crear algo mucho más maduro y denso. La nota clave aquí es la lavanda, pero una lavanda hecha a medida, mezclada con una carga masiva de especias, canela, nuez moscada y cardamomo, sobre una base potente de regaliz, sándalo y ámbar. Es oscura, especiada y extremadamente potente. Con 2 atomizaciones tiene suficiente para llenar una habitación. Es una fragancia para la noche, para el frío, para destacar. Es la versión de Sauvage para el hombre que ya no necesita gritar para ser escuchado, porque su presencia lo dice todo. Entramos al top 5 con el rey, el que inició la fiebre de la perfumería nicho en el mercado masivo, Aventus, de Creed. Desde 2010, Aventus ha sido el aroma del éxito. Inspirado en la vida dramática de un emperador histórico, esta fragancia creó un género por sí misma, el Chypre brutal moderno. Su apertura es legendaria, una piña jugosa y chispeante acompañada de grosellas negras, manzana y bergamota. Pero lo que la hace masculina y única es su secado, donde el abedul le da un toque ahumado y correoso, mezclado con almizcle y musgo de roble. Aunque ha tenido variaciones en sus lotes a lo largo de los años, su ADN sigue siendo inconfundible. Es la fragancia del jefe, del líder, versátil para todo el año, perfecta para dejar huella en cualquier situación. A pesar de las miles de copias e inspiraciones, el original se mantiene firme en el puesto 5. A un paso del podio, en el puesto número 4, tenemos una obra de arte olfativa, Terra de Hermès. Lanzada en 2006 y creada por Jean-Claude Ellena, esta fragancia no huele a perfume, huele a elementos. Es una narrativa vertical que conecta la tierra con el cielo. Se caracteriza por una salida de naranja y pomelo, pero no una fruta dulce, sino una cáscara amarga y realista. Inmediatamente entra la nota de sílex, pólvora o piedra mojada, pimienta y un vetiver seco y terroso excepcional. Es la fragancia del hombre maduro, estable y conectado con la naturaleza. No busca seducir con dulzura, sino con confianza y carácter. Perfecta para el trabajo diurno y para climas de primavera y otoño. Una obra maestra que jamás pasará de moda. Estamos a punto de entrar en el podio. Los 3 mejores perfumes de la historia según la comunidad en 2025. La competencia está muy reñida y los nombres que vienen a continuación son verdaderos titanes.
Antes de desvelar a los ganadores, si te está gustando esta recopilación y quieres que hagamos más análisis de los premios Fragrantica, dale un me gusta a este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Perfumify. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo este contenido. ¿Ya estás suscrito? ¡Perfecto! Vamos con los 3 grandes. Medalla de bronce, puesto número 3, Prada L'Homme. Si la versión Intense estaba en el 9º lugar, el pilar original se lleva el 3º. Lanzada en 2016, esta fragancia se ha convertido en el estándar de oro de la limpieza lujosa. Daniela Andrier creó aquí el aroma de oficina perfecto. Sus notas principales son el iris y el neroli, combinados con un ámbar suave y violeta. El resultado no es un olor a flores, sino un aroma que recuerda a jabón de lujo, a ropa recién planchada, a una camisa blanca inmaculada. Es inofensiva pero extremadamente atractiva. Transmite una imagen de hombre pulcro, organizado y confiable. Funciona en cualquier clima, en cualquier situación, y es imposible que a alguien le disguste. Prada L'Homme demuestra que, a veces, oler a limpio es el mayor de los lujos. En el puesto número 2, rozando la gloria, el perfume más vendido de la historia, Acqua di Gio de Giorgio Armani. Lanzada en 1996 por el maestro Alberto Morillas, esta fragancia definió la década de los 90 y gran parte de los 2000. Inspirada en la isla de Pantelleria, captura la esencia del mar Mediterráneo. Es una composición acuática aromática magistral. Notas marinas, lima, limón, jazmín y un fondo de almizcle blanco y cedro. Es fresca, salada, floral y aireada. A pesar de los años y de las innumerables reformulaciones, su ADN sigue evocando libertad y naturaleza. Es la fragancia de entrada al mundo del perfume para millones de hombres, ideal para el verano, para el calor, para sentirse vivo. Que siga en el puesto número 2 después de casi 30 años es un testimonio de su grandeza inigualable. Y finalmente, el momento que todos esperaban. La comunidad ha hablado. El puesto número 1, la mejor fragancia de hombre de todos los tiempos en los premios 2025 es Dior Homme Intense 2011. Esta fragancia es sencillamente la perfección embotellada para el hombre romántico y elegante. François Demachy tomó el concepto del iris y lo elevó a la máxima potencia. A diferencia de la versión Parfum, aquí el iris se siente más atalcado y se mezcla con una nota de cacao y almizcle ambreta que le da una sensación de chocolate polvoso, cálido y sensual, con un fondo de cedro y vetiver que mantiene la estructura masculina. No es una fragancia para ir al gimnasio o para un día de playa. Es para las citas, para las noches especiales, para cuando quieres enamorar. Es sofisticada, acogedora y tiene una clase que pocas fragancias pueden igualar. Dior Homme Intense no solo huele bien, emociona. Y por eso es la justa ganadora del oro. Ahí lo tienen, desde la frescura japonesa de Issey Miyake hasta la sensualidad del iris de Dior. Si analizamos esta lista, vemos una tendencia clara. La comunidad valora la elegancia por encima del hype momentáneo. 3 fragancias de Dior y 2 de Prada en el top 10 nos dicen que el hombre actual busca oler sofisticado, limpio y misterioso. El iris ha demostrado ser la nota dominante de la perfumería masculina de alta gama, superando a las maderas tradicionales o los cítricos puros. ¿Qué opinas de esta lista? ¿Crees que falta alguna leyenda como Le Mal o Fahrenheit? ¿O estás de acuerdo con que Dior Homme Intense es el rey absoluto? Déjamelo saber en los comentarios. Queremos leerte. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido olfativo. Recuerda que el mejor perfume es el que te hace sentir tú mismo. Esto ha sido Perfumify. No olvides suscribirte para no perderte las próximas reseñas y tops. Nos vemos, o mejor dicho, nos olemos en el próximo video.